Sevilla, octubre de 1991. El aire pesa como plomo fundido sobre las calles. Mateo Reyes Vargas camina junto a su padre, Rodrigo. 14 años de pasos cortos, tratando de igualar el ritmo firme del veterano policía. 22 años de servicio marcan la espalda de Rodrigo mientras se ajustan la placa contra el pecho. El sol golpea sin piedad, haciendo vibrar el asfalto bajo sus pies. Mateo sonríe, separando los dientes, ajeno al peso que cargan sus hombros. Hoy solo lleva una tarea: pasar tarjetas de puntuación entre los jueces del club de tiro. Una mañana rutinaria, un trámite más en una provincia donde el calor lo invade todo. Rodrigo señala la entrada principal con un gesto seco. Los coches aparcan en fila. El ruido de los motores se mezcla con el canto de las cigarras. Todo parece estar en su lugar. La luz inunda la explanada. No hay señales de alerta. Solo un padre y un hijo avanzando hacia un edificio blanco. El calor de octubre en Sevilla se vuelve insoportable. Mateo siente la humedad pegada a su piel, el sudor recorre su nuca. Rodrigo se pierde entre los jueces, inmerso en la logística de la competición. Mateo busca un respiro, se aleja del campo principal. Caminando hacia el edificio secundario, una estructura de paredes blancas que promete sombra. Al empujar la puerta, el aire cambia, se siente estancado, más fresco, filtrado por el yeso. Dos mujeres están sentadas frente a una mesa, anotando puntuaciones con un ritmo constante. Se ríen de algo, un sonido ligero que rebota contra las paredes. Mateo se acerca a ellas. Se sienta cerca de la puerta abierta, dejando que una corriente de aire le alcance el rostro. Se acomoda en la silla, apoyando las manos sobre sus rodillas. Aquí, en esta zona designada como segura, el ruido de los disparos exteriores se amortigua hasta convertirse en un eco lejano. Se relaja. Cierra los ojos un segundo, disfrutando de la quietud. Todo está bajo control. El aire dentro del edificio se mantiene inmóvil. Mateo exhala, relajando los hombros contra el respaldo de la silla. En el exterior, a cientos de metros, un tirador ajusta su postura. El mecanismo del arma cede. Una bala calibre 45, cargada con precisión letal, abandona el cañón. Viaja a 1200 pies por segundo, una velocidad que anula cualquier posibilidad de reacción. La bala no sigue el camino previsto. Ignora el terraplén, atraviesa el aire, perfora el revestimiento de aluminio y entra en la zona designada como segura. El sonido del disparo llega después del impacto. Un chasquido seco, casi imperceptible, corta el aire. Mateo no tiene tiempo de girar la cabeza. El proyectil atraviesa su cráneo en una fracción de segundo. El impacto es total, violento, definitivo. La silla se desplaza apenas unos centímetros por la inercia. Las risas de las mujeres se detienen en seco, reemplazadas por un silencio absoluto que se expande por la habitación. El polvo fino, levantado por el impacto en la pared, comienza a asentarse lentamente sobre el suelo. Mateo permanece inmóvil. El calor de octubre sigue ahí. En la casa de los Reyes, en Triana, el reloj de pared marca las horas con un tic-tac constante. Carmen Vargas de Reyes coloca los platos sobre la mesa. El almuerzo está listo. El aire en la cocina huele a guiso y a la luz dorada de la tarde que entra por la ventana. Ella espera el sonido de la llave en la cerradura o el aviso de Rodrigo. El teléfono, apoyado sobre el mueble de madera, rompe la quietud con un timbre agudo y prolongado. Carmen deja el paño de cocina y se acerca. Sus dedos rozan el auricular. Espera escuchar la voz de su esposo, explicando el retraso, alguna excusa sobre el tráfico o la lentitud de la competición. Al contestar, el silencio del otro lado es denso, pesado, cargado con una estática que parece vibrar en el cable. Ha habido un accidente, dice Rodrigo. Su voz suena plana, despojada de cualquier inflexión. Carmen siente un vacío en el estómago. Piensa en un tobillo torcido, en una mano cortada por el metal, en algo que se arregla con una venda. «Estará bien», murmura ella, buscando una respuesta, una confirmación. Pero Rodrigo no responde.
El silencio se prolonga, un abismo que se abre entre los dos. En ese instante, Carmen deja de respirar. El peso de la verdad se filtra a través del auricular. El helicóptero aterriza en la azotea del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El ruido de las palas golpea el aire con una intensidad sorda. Mateo es bajado en una camilla, su cuerpo inerte bajo la luz blanca y artificial de los pasillos. Una enfermera, al recibirlo, nota el pequeño y preciso agujero en la corona de su gorra. Ella extiende la mano para comprobar los signos vitales. Sus dedos tocan la piel de Mateo. Las manos del niño aún conservan el calor del sol de octubre, una calidez que contrasta con la frialdad metálica de la camilla. El personal médico se mueve con precisión mecánica. Las puertas de la unidad de cuidados intensivos se cierran, aislando el sonido del exterior. Dentro, las máquinas monitorizan cada latido, un ritmo constante que llena la habitación. 6 horas pasan en una lucha silenciosa contra la irreversibilidad. El monitor cardíaco emite un pitido agudo, constante, que de repente se transforma en una línea plana y continua. El aire en la sala se estanca. Las máquinas dejan de respirar por él. El silencio que sigue es absoluto. Mateo, a sus 14 años, ha dejado de estar presente. La investigación comienza con este vacío. La inspectora Valentina Soto Rueda entra en la habitación. Sus ojos oscuros recorren el espacio, deteniéndose en Rodrigo. Durante 40 minutos, ambos permanecen sentados. No hay palabras. El único sonido es el roce de la silla contra el suelo. Valentina no pregunta. Sus colegas conocen este silencio. Es su forma de sostener el peso de la pérdida, pero en su mente, los hechos no encajan. Mateo estaba en una zona de seguridad. El edificio está separado del campo de tiro exterior por un terraplén de tierra compactada de 12 pies de altura. 3 conjuntos de deflectores de madera, diseñados específicamente para interceptar cualquier disparo alto, se interponen entre el tirador y el edificio. Valentina se levanta. El caso presenta una imposibilidad física. Una bala no debería haber llegado allí. A la mañana siguiente, ella recorre el terreno sola. Clamps se detiene en el lugar exacto donde Mateo se sentó. Sus pies pisan el suelo firme. Mira hacia el campo de tiro, luego hacia la pared trasera del edificio. La estructura parece sólida, impenetrable, pero la realidad del agujero en la gorra de Mateo contradice la arquitectura. Ella comienza a examinar cada centímetro de la pared. Valentina se acerca al revestimiento de aluminio de la pared trasera. La luz de la mañana rebota en el metal, revelando irregularidades en la superficie. Pasa la yema de los dedos por el material. Siente una textura distinta, un relieve que no debería estar ahí. Se agacha. A la altura de la vista de un niño sentado, encuentra una serie de puntos donde el aluminio ha sido perforado, pero no son agujeros abiertos. Cada uno ha sido rellenado con masilla gris, un material que se ha endurecido con el paso del tiempo. Encima, una capa de pintura blanca, aplicada con prisa, intenta ocultar la cicatriz del metal. Valentina raspa una esquina con la uña. La pintura se desprende en escamas, dejando al descubierto el tapón de masilla. Cuenta los puntos: 1, 2, 3, 4. No es un accidente aislado, es un patrón. La pared ha sido intervenida repetidamente. Alguien sabía que las balas estaban atravesando el límite de seguridad y, en lugar de detener la competición, simplemente taparon las huellas. Valentina saca su cámara. El obturador suena como un disparo seco en el silencio del campo. La bala extraída del cráneo de Mateo llega al Instituto Nacional de Toxicología. El doctor Héctor Villanueva Bravo la coloca bajo la luz intensa de su lámpara de mesa. Sus pinzas metálicas sostienen el proyectil con precisión quirúrgica. Él observa, gira la pieza. La bala, un calibre 45, debería estar destrozada. Para llegar hasta el niño, el plomo tuvo que perforar el revestimiento de aluminio, atravesar un compartimento de almacenamiento lleno de objetos y cruzar una partición de yeso. Según las leyes de la balística, cada impacto contra una superficie dura debería haber deformado el metal
expandido su masa y fragmentado su estructura. Sin embargo, bajo la lente, el proyectil permanece casi intacto. Villanueva acerca su rostro. No hay deformación significativa. La punta conserva su forma original, como si hubiera viajado por el aire puro en lugar de atravesar paredes sólidas. El doctor guarda silencio, comparando esta pieza con cientos de casos anteriores. Ninguna bala que atraviese materiales de construcción mantiene tal integridad. Villanueva deja la bala sobre la mesa. El pequeño objeto metálico brilla bajo la luz artificial, desafiando la lógica de la ingeniería y la física. El doctor Villanueva ajusta el enfoque del microscopio. La luz se filtra a través de la lente, iluminando las estrías del proyectil. Busca algo más que la integridad del metal. En la base de la bala, detecta una mancha microscópica. Con una aguja de disección, extrae una partícula. Es cera, una fina película de cera roja, un lubricante que los tiradores aplican manualmente antes de cargar sus cartuchos para reducir la fricción en el cañón. Villanueva se levanta y camina hacia la mesa, donde reposan las armas incautadas. En el club aquel día, comienza a comparar. Abre cada caja de munición. Examina cada cargador. La mayoría de los competidores usan cera transparente o amarilla. Solo un tirador, entre todos los presentes en la línea de tiro, utiliza cera roja. El doctor anota el nombre en su informe: Carlos Duarte Herrera. El hombre que ostenta 3 medallas nacionales. Villanueva vuelve a mirar la bala bajo el microscopio. La cera roja es una firma, una huella dactilar química que conecta directamente el proyectil letal con el arma de Duarte. Valentina Soto Rueda entra en la sala de interrogatorios. Sobre la mesa, coloca el informe de balística junto a la fotografía de la bala con restos de cera roja. Frente a ella, Carlos Duarte Herrera permanece sentado. Él mantiene la espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas, con una calma que roza la indiferencia. Sus ojos grises escanean a la inspectora sin parpadear. Valentina desliza el informe hacia él. Duarte ni siquiera lo mira. Él habla con una voz nivelada, carente de duda. Cada disparo que hice dio en el blanco. No fallé. La convicción en su tono es absoluta. Para él, la precisión no es una meta. Es una ley natural que él mismo ha perfeccionado durante años de competición. Valentina observa sus manos, las manos de un hombre que ha ganado 3 medallas nacionales. Ella sabe que la evidencia física, el rastro de cera roja y la trayectoria del proyectil cuentan una historia que contradice cada palabra de Duarte. Él cree en su propia infalibilidad con una devoción ciega. Sin embargo, en el silencio de la sala, la realidad de la bala recuperada comienza a pesar más que su fe. Duarte sostiene la mirada de la inspectora, convencido de su inocencia, mientras la verdad científica se cierra sobre él. Luis Aranda Moreno entra en el club de tiro cargando un trípode y un emisor de láser de precisión. No busca testimonios, busca la geometría del desastre. Se dirige a la silla donde Mateo se sentó por última vez. Coloca el láser sobre el punto exacto del impacto en la pared trasera. Enciende el haz rojo. La línea de luz corta el aire, atravesando el yeso astillado. Aranda ajusta los ángulos, moviéndose con la parsimonia de un ingeniero que sabe que la verdad es una constante matemática. El láser atraviesa el panel de yeso, cruza el cuarto de almacenamiento y roza el aire sobre el terraplén exterior. Cada obstáculo que la bala superó es ahora una coordenada en su mapa. Él marca cada punto con cinta adhesiva. El haz de luz se extiende hacia atrás, revelando una trayectoria que desafía la lógica del campo. Aranda sigue la línea roja, caminando hacia la línea de tiro. Sus ojos siguen el rastro luminoso mientras éste se proyecta sobre el suelo, pasando por debajo de los deflectores de madera. La línea es recta, implacable. Aranda se detiene a 10 yardas de la línea de tiro. El láser apunta directamente al espacio vacío donde un tirador estuvo de pie. La reconstrucción ha terminado. La trayectoria está trazada y el camino de la bala ya no es un misterio, sino una línea recta que conecta la mano de un hombre con el cuerpo de un niño.
Aranda regresa a su oficina y vuelca los datos en su ordenador. Sobre el monitor, las coordenadas se conectan. Una línea recta, casi perfecta, emerge sobre la pantalla. La trayectoria comienza 10 yardas frente a la línea de tiro, se eleva sobre el terraplén y atraviesa la pared trasera del edificio. La línea atraviesa el cuarto de almacenamiento con una precisión aterradora. El proyectil pasa a menos de 2 centímetros de un mango de fregona. Sigue su curso, rozando una tubería de cobre sin llegar a tocarla. La bala no golpea nada sólido. El espacio parece haber sido diseñado para permitir su paso. La línea atraviesa una segunda partición de yeso, manteniendo su rumbo inalterado. Aranda observa cómo la trayectoria se dirige hacia el techo. Cada punto de datos confirma que la bala no se desvió, ni un milímetro en su recorrido inicial. Es un camino de muerte quirúrgico, una línea invisible que conecta el arma con el interior del edificio. El arquitecto acerca la imagen, revisando la distancia. No hay error. La reconstrucción revela que el impacto fue una geometría implacable. La trayectoria llega al techo. Aquí, la física convencional se quiebra. La bala viaja a más de 1000 pies por segundo, una velocidad que debería haber pulverizado cualquier obstáculo. Impacta contra una baldosa de espuma acústica. En lugar de atravesarla limpiamente, el proyectil se detiene en seco contra la superficie. La punta de la bala se engancha en la espuma. 7 pulgadas de contacto. La fricción obliga al metal a ceder. El proyectil se desliza sobre la superficie rugosa, forzado por la inercia a cambiar su rumbo. Se produce un giro de 10 grados. La trayectoria, antes una línea recta e implacable, se quiebra hacia abajo. El metal se desprende de la espuma y continúa su vuelo, ahora con una nueva dirección. La bala atraviesa la última pared de yeso del edificio. El ángulo de desviación es mínimo, pero suficiente. El proyectil se desplaza por el aire interior, descendiendo con una precisión matemática. Al otro lado de la pared, Mateo Reyes Vargas está sentado, buscando refugio del calor. La bala, desviada por el contacto con la espuma, apunta ahora directamente hacia su cuerpo. El destino, alterado por un simple roce, se cierra sobre él. Ramiro Castellanos Peña recorre el campo de tiro con un portapapeles en la mano. Su mirada se detiene en el terraplén de tierra. Mide la altura, 12 pies. El estándar mínimo exigido para contener proyectiles es de 20. 8 pies de tierra faltan en la barrera principal. Castellanos camina hacia los deflectores de madera. La madera está seca, agrietada por años de sol andaluz. Las piezas se han separado, dejando huecos lo suficientemente amplios como para que un antebrazo pase a través de ellos. No hay refuerzos de acero, ni mampostería, ni medidas de seguridad adicionales. El experto toca la madera. Se desmorona bajo la presión. Los deflectores no cumplen ninguna función técnica. Son un decorado, una fachada de seguridad que no detiene nada. Valentina Soto Rueda observa los agujeros de bala en la pared trasera. Muchos han sido rellenados con masilla y pintados recientemente. El club sabía que los proyectiles estaban saliendo del recinto. Habían ocultado la evidencia para mantener el calendario de competiciones activo. La seguridad era una ilusión mantenida por capas de pintura. Castellanos señala el plano de la competición. El formato de tiro exige que los participantes avancen. Comienzan a 25 metros, luego se acercan a 20 y finalmente llegan a la línea de 15. A esta distancia, el tirador se desplaza por delante de los 2 primeros conjuntos de deflectores de madera. Valentina Soto Rueda se coloca en la marca de los 15 metros. Se agacha, ajustando su altura a la de un competidor en posición de tiro. Al mirar hacia adelante, el terraplén ya no bloquea su vista. La línea de visión es directa, sin obstáculos, hacia la pared trasera del edificio de aire comprimido. No hay deflectores, no hay tierra, solo una línea recta que conecta el cañón con el interior del recinto. Si puedes verlo, puedes dispararle, sentencia Castellanos. La evidencia es irrefutable. La arquitectura del campo permitía que cualquier disparo, incluso uno accidental,
impactara directamente en el edificio donde Mateo buscaba refugio. El diseño de la competición había eliminado la última barrera de seguridad, dejando el edificio expuesto y vulnerable. La investigación se traslada al arma de Carlos Duarte Herrera. Valentina Soto Rueda observa la pistola calibre 45 sobre la mesa de interrogatorios. El arma parece perfecta, un instrumento de precisión diseñado para ganar medallas. Sin embargo, al examinar el mecanismo del gatillo, la inspectora encuentra la respuesta al fallo. El gatillo ha sido limado. Es una modificación común en el tiro competitivo, realizada para reducir el peso de tracción y hacer que el disparo sea más ligero, más rápido y, según las normas de la Federación, completamente legal. Duarte ha buscado la ventaja técnica, buscando cada milésima de segundo en su ejecución, pero el metal limado ha creado una condición mecánica inestable. Al reducir la resistencia del gatillo, el mecanismo ha perdido su capacidad de retención segura durante el ciclo de disparo. La pieza se ha vuelto demasiado sensible, propensa a soltarse una segunda vez durante la fase de retroceso, antes de que el tirador pueda recuperar el control. Es una mejora que esconde un comportamiento mortal e impredecible. El arma ya no es solo una herramienta de precisión, es un mecanismo que puede disparar sin que el tirador lo ordene. La modificación legal ha convertido la pistola en una trampa mecánica, esperando el momento exacto para desatar una descarga fuera de control. La inestabilidad mecánica del arma de Duarte se manifiesta en un fenómeno técnico conocido como doblete. Al presionar el gatillo limado, el mecanismo se libera con una sensibilidad extrema. Durante la fracción de segundo en que la corredera retrocede por la fuerza de la primera detonación, el gatillo, al estar demasiado ligero, vuelve a soltarse, antes de que el tirador haya completado el ciclo de retroceso o haya vuelto a apuntar. Una segunda bala abandona el cañón. Es un disparo incontrolado, una descarga fantasma que ocurre en el mismo instante en que el tirador registra el primer impacto. Duarte observa su objetivo, ve el agujero en el blanco y siente el retroceso de un solo disparo. Su mente procesa una única acción exitosa. No hay sonido adicional, no hay una segunda vibración perceptible en su mano. Para él, todo ha salido según lo planeado, pero la física ya ha dictado un resultado distinto. Mientras él sigue la trayectoria de su primer proyectil, la segunda bala ya está en vuelo, recorriendo una trayectoria que él jamás autorizó ni presenció. El tirador cree haber ejecutado un disparo perfecto, pero la mecánica ha traicionado su intención, convirtiendo su precisión en un evento destructivo fuera de su control. La segunda bala, liberada por el doblete, no sigue el camino hacia el blanco. El retroceso de la pistola calibre 45 empuja el cañón hacia arriba y a la izquierda. En esa fracción de segundo, el proyectil abandona el arma con una trayectoria ascendente y desviada. No hay corrección posible. La bala vuela por encima de la línea de tiro, ignorando las reglas de la competición. Se dirige directamente hacia la zona, donde los deflectores de madera, castigados por años de veranos andaluces, han comenzado a ceder. La madera, seca y agrietada, se ha separado en las juntas, dejando huecos lo suficientemente amplios como para permitir el paso de un objeto pequeño. La bala atraviesa el aire, superando el primer conjunto de deflectores sin encontrar resistencia. El terraplén de tierra, diseñado para detener cualquier disparo errante, resulta insuficiente. Su altura es menor a la requerida por los estándares de seguridad. El proyectil pasa por encima de la cresta de tierra compactada, aprovechando el espacio vacío que el diseño original del campo no logró cubrir. La segunda descarga, invisible para el tirador, escapa del límite del campo de tiro a través de una brecha en la estructura. Ahora, fuera del área de seguridad, el proyectil continúa su curso, directo hacia la pared del edificio secundario donde el peligro es total. Pablo Ríos Delgado se encierra en su estudio durante 11 días. Su entorno es un parpadeo constante de monitores. Sobre su mesa, cientos de secuencias de retroceso capturadas en video sirven como base para una reconstrucción digital. Ríos comienza a trabajar. Primero, edifica un modelo de tirador en alambre, situándolo exactamente en la línea de los 15 metros.
Luego, superpone las coordenadas precisas de Luis Aranda sobre los datos balísticos del Dr. Villanueva y el informe estructural de Castellanos. Es un ejercicio de precisión matemática. Cada variable, desde la inclinación del cañón hasta la degradación de los materiales del club, se integra en el software. Ríos pulsa una tecla y la secuencia comienza a renderizarse. En la pantalla, un hombre dispara. La pistola calibre 45 retrocede con violencia. En la misma fracción de segundo, una segunda descarga, invisible para el ojo humano, emerge del cañón. La animación traza una línea roja que atraviesa el espacio, perforando el aire, superando el terraplén y dirigiéndose hacia el edificio. El modelo digital no deja lugar a dudas. La trayectoria es una sentencia. La bala entra en el edificio secundario. El proyectil, impulsado a más de 1000 pies por segundo, atraviesa la pared exterior con una facilidad pasmosa. Se adentra en un cuarto de almacenamiento oscuro y silencioso. Aquí, la física se convierte en una ruleta rusa de milímetros. El proyectil avanza, cortando el aire estancado. A su paso, esquiva un mango de fregona de madera por una distancia inferior a 2 centímetros. Continúa su trayectoria y roza una tubería de cobre. El metal resuena con un chasquido metálico apenas perceptible, pero la bala no se desvía. Sigue adelante, atravesando una segunda partición de yeso. La suerte, en este punto, se ha alineado por completo contra Mateo. El proyectil impacta contra una baldosa de espuma acústica en el techo. En lugar de perforarla limpiamente, la bala se desliza sobre la superficie durante 7 pulgadas exactas. Este contacto forzado provoca un cambio de dirección de 10 grados. La trayectoria, ahora ligeramente inclinada hacia abajo, la dirige directamente hacia la última pared de yeso. El niño, ajeno a la cadena de errores que converge hacia él, permanece inmóvil. La bala atraviesa el último obstáculo, completando un recorrido que desafía toda lógica, excepto la de la tragedia. Sofía Montoya Ríos entra en la sala del Tribunal Civil. Camina con paso firme hacia el estrado. Sobre la mesa, despliega el modelo arquitectónico a escala construido por Luis Aranda. A su lado, un monitor de alta resolución comienza a proyectar la animación de Pablo Ríos. El silencio en la sala es absoluto. Sofía no necesita elevar la voz. Los hechos hablan por sí solos. Señala con un puntero los puntos críticos, el terraplén insuficiente, los deflectores de madera agrietados y la trayectoria imposible de la bala. El juez se inclina hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla donde la línea roja de la trayectoria atraviesa el edificio con una precisión matemática aterradora. Observa la secuencia 1, 2, 3 veces. Cada repetición es un golpe contra la negligencia del club. El magistrado apoya las manos sobre la madera del estrado. Sus dedos se tensan. En los años que ha presidido esta Cámara, nunca ha visto una reconstrucción tan devastadora. La animación no deja espacio para la duda, ni para la interpretación. El juez levanta la vista del monitor y recorre la sala con la mirada, deteniéndose en la evidencia física que ahora parece gritar la verdad. La contundencia de la prueba es total. El juez golpea el mazo contra la madera. El sonido resuena, seco y definitivo, en la sala. El veredicto es unánime. El Club de Tiro Sevilla es declarado responsable de negligencia criminal. Los directivos bajan la mirada ante la lectura de los cargos. Se detalla cómo permitieron que el campo operara con un terraplén insuficiente y cómo ocultaron la evidencia pintando sobre los agujeros de bala. La negligencia no fue un descuido, fue una política de mantenimiento. Luego, el magistrado se dirige a Carlos Duarte. El tribunal determina que no enfrentará cargos penales. La investigación técnica ha demostrado que Duarte desconocía los fallos estructurales del campo y, crucialmente, ignoraba que su arma había sufrido un doblete mecánico. El gatillo, limado según la normativa, se disparó 2 veces. Duarte no apretó el gatillo por segunda vez, el arma lo hizo por él. La sala murmura al comprender que el tirador fue un instrumento ciego. El juez cierra el expediente. El club es culpable por lo que permitió
y Duarte es libre por lo que nunca pudo llegar a saber. El veredicto final se disipa en el aire de la sala, pero Rodrigo Reyes Castillo no se mueve. Permanece sentado en la primera fila, con las manos entrelazadas sobre la superficie de madera de la mesa. Sus dedos presionan con fuerza los nudillos blancos, marcando una tensión que no encuentra salida. A su lado, Carmen observa sus manos. Rodrigo tiene el anillo de rama de olivo girado, con la rama apuntando directamente hacia su palma, un gesto que repite con una precisión mecánica. Cuando el juez termina de hablar y la sala comienza a vaciarse, Rodrigo sigue allí, con la mirada perdida en un punto fijo del suelo. No hay lágrimas, ni un suspiro de alivio, ni una mirada hacia los responsables del club que acaban de ser condenados. Su rostro es una máscara de piedra. Carmen recuerda más tarde que, meses antes de este día, algo en él se detuvo. Cuando alguien se acerca para preguntarle por el resultado, Rodrigo apenas levanta la vista. Su voz suena plana, desprovista de cualquier inflexión. ¿Qué es la paz?, pregunta sin esperar respuesta. Es terminar hoy, luego empezar mañana. Se levanta con lentitud, ajusta su postura y camina hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso es pesado, medido, como si cargara con el peso de una ausencia que ninguna sentencia judicial puede llenar. Su silencio es el eco final de una vida que se apagó. La tragedia no fue un evento único, sino una suma de decisiones ordinarias. Imaginemos por un instante que una sola pieza de este engranaje hubiera sido distinta. Primero, el terraplén. Si el club hubiera elevado la tierra a 20 pies, la bala se habría detenido en el suelo, enterrada e inofensiva. Segundo, los deflectores. Si se hubieran mantenido en condiciones, el proyectil habría quedado atrapado dentro del campo. Tercero, la distancia. Si los tiradores hubieran disparado desde los 25 metros reglamentarios, la trayectoria habría pasado inofensiva por encima del techo del edificio. Cuarto, el arma. Si el gatillo de Carlos Duarte no hubiera sido modificado, el mecanismo no habría sufrido el doblete. El disparo único habría dado en el blanco sin segundas balas errantes. Quinto, la munición. Si la bala hubiera sido de un metal más blando, se habría deformado al impactar contra la primera pared, perdiendo su energía antes de alcanzar el interior. 5 decisiones. 5 elecciones tomadas por comités, gerentes y un hombre con una lima en la mano. Cualquiera de estos cambios, por mínimo que fuera, habría mantenido a Mateo fuera del alcance del destino. Él solo entró al edificio para buscar sombra del sol de octubre. Eso es todo lo que hizo, y eso fue todo lo que se necesitó para que una cadena de errores invisibles convergiera en un solo punto. La tragedia no es un azar del destino, es una cadena de eslabones forjados por manos humanas. Cada eslabón tiene un nombre y una responsabilidad clara. La negligencia del club al ocultar los agujeros de bala con masilla no fue un accidente. Fue una decisión consciente de priorizar el calendario sobre la seguridad. La modificación del gatillo por parte de Duarte no fue un error técnico. Fue la elección de un competidor que buscaba una ventaja marginal, ignorando el riesgo del doblete. El fallo de los inspectores al ignorar la altura del terraplén no fue un descuido. Fue la omisión sistemática de quienes debían velar por la vida de los usuarios. Cuando observamos la secuencia, vemos que la muerte de Mateo no fue un evento aislado, sino el resultado final de una serie de acciones donde cada persona involucrada eligió ignorar una señal de peligro. La responsabilidad se reparte en cada decisión tomada, en cada informe no escrito y en cada grieta que se decidió no reparar. Al final, la tragedia es la suma de todas esas omisiones, una cadena donde cada eslabón, por pequeño que parezca, sostiene el peso de una vida perdida. En la sala del tribunal, el veredicto cayó como un golpe seco sobre la mesa. La justicia señalaba a los responsables, pero para Rodrigo Reyes Castillo, la sentencia no trajo alivio. Se sentó con las manos entrelazadas, el anillo de rama de olivo girado hacia su palma, ocultando el símbolo de paz que ya no le pertenecía. Carmen observaba a su esposo desde la distancia,
notando que él había dejado de reaccionar al mundo meses atrás. Cuando alguien se atrevió a preguntarle por la paz, Rodrigo no habló de justicia ni de perdón. Su respuesta fue un eco de su propia desolación. La paz, dijo, es simplemente terminar el día de hoy. Es sobrevivir a las horas, aceptar el vacío y, al llegar el alba, empezar mañana otra vez. No era un consuelo, era una resignación profunda, una rutina impuesta por la ausencia de su hijo. Cada amanecer se convirtió en un ejercicio de resistencia, un ciclo interminable donde el dolor no disminuye, solo se aprende a cargar con él mientras el tiempo sigue su curso indiferente. Imagina cambiar una sola pieza de este engranaje. Si el terraplén hubiera alcanzado los 20 pies, la bala se habría detenido en la tierra. Si el tirador hubiera disparado desde 25 metros, el ángulo habría pasado sobre el techo. Si el gatillo no hubiera sido limado, el arma habría disparado una sola vez. Si la bala hubiera sido más blanda, se habría deformado en el cuarto de almacenamiento. 5 decisiones. 5 elecciones ordinarias tomadas por comités, gerentes y un hombre con una lima. Mateo solo buscaba escapar del sol de octubre. Entró en aquel edificio para refugiarse del calor, un acto tan simple como cotidiano, pero ese refugio se convirtió en una trampa diseñada por la irresponsabilidad ajena. Su muerte no fue un destino escrito, fue el resultado de una cadena de negligencias, donde cada eslabón, por pequeño que fuera, permitió que el error llegara hasta él. La tragedia no es más que la suma de todas esas omisiones. Un recordatorio brutal. Si esta historia te ha sacudido, es porque comprendes la verdad oculta tras el accidente. No fue el azar, ni una fatalidad inevitable. Fue una cadena de eslabones, y cada uno de ellos tenía un nombre, una firma y una decisión consciente detrás. La tragedia no ocurre en el vacío. Se construye con el silencio de quien ignora un hueco en un deflector, con la mano que lima un gatillo, y con la mirada que decide pintar sobre una pared agujereada para ocultar la evidencia. Si este relato te ha impactado, ya sabes qué hacer. Suscríbete para seguir desentrañando los hilos invisibles que conectan nuestras acciones con las vidas de los demás. La próxima historia ya está esperando en la sombra, lista para ser contada. Comparte este video con alguien que necesite entender que la seguridad no es un concepto abstracto, sino la suma de nuestras responsabilidades diarias. Porque en cada tragedia siempre hay una cadena, y depende de nosotros decidir si seremos el eslabón que la rompe o el que permite que el daño continúe su curso implacable.